El cambio climático está remodelando los sistemas hídricos del planeta de maneras que antes eran impensables. Los patrones de lluvia se han vuelto caóticos. Las sequías se extienden más, las inundaciones llegan más fuertes y el ritmo, una vez predecible de las estaciones, ha comenzado a colapsar. En esta nueva realidad, una fuente de agua se ha vuelto silenciosamente más importante que nunca: el agua subterránea. Cuando los ríos se reducen y los cielos permanecen secos, se convierte en la línea de vida invisible que sostiene cultivos, ciudades y vidas. Porque no depende de las lluvias de la temporada anterior. Es mucho más resistente al clima que el agua superficial. Sin embargo, esa misma resistencia ha llevado a un exceso de confianza, y el exceso de confianza ha llevado al uso excesivo. El agua subterránea no es renovable en escalas de tiempo humanas. Se comporta más como un recurso minero que como uno que se repone. Una vez que se bombea de acuíferos profundos, puede tomar siglos o incluso milenios en regresar. Los científicos ahora advierten que el mundo se está acercando al pico del agua, el momento en que la disponibilidad global de agua subterránea comienza un declive irreversible, dejando menos agua accesible cada año en adelante. Esto no es una amenaza distante. El agua subterránea actualmente proporciona casi un tercio de toda el agua dulce consumida en todo el mundo, y más del 40% del riego utilizado para cultivar alimentos. Sostiene civilizaciones enteras desde California hasta las llanuras del Ganges, desde el norte de China hasta los desiertos de Arabia. Pero ahora múltiples fuerzas están convergiendo: sequías más largas, aumento de la demanda de alimentos, poblaciones en expansión y acuíferos en reducción. Todas apuntan hacia un curso de colisión que podría redefinir los límites de la supervivencia. Cuando la tecnología de bombeo se volvió común en el siglo XX, el agua subterránea parecía ilimitada, un milagro bajo la superficie. En Estados Unidos impulsó la transformación de paisajes áridos en potencias agrícolas. El Valle Central de California, Arizona y las altas llanuras se convirtieron en motores de producción de alimentos, sostenidos por agua extraída de las profundidades del subsuelo. Regiones con poca lluvia de repente florecieron, y el mundo siguió ese ejemplo. Desde el norte de India y Pakistán hasta México, Irán y Medio Oriente, las naciones recurrieron a los acuíferos para alimentar a su gente y hacer crecer sus economías. Pero esta revolución invisible tuvo un costo invisible. A diferencia de los ríos o lagos, los acuíferos no se rellenan rápidamente. La recarga es lenta, a menudo tomando miles de años. El agua almacenada bajo muchas de estas regiones es antigua, a veces tan vieja como la civilización humana misma, apropiadamente llamada agua fósil. En lugar de tratarla como una herencia finita, la humanidad la trató como un suministro infinito. Y ahora las consecuencias son visibles en todas partes. En California, los niveles freáticos en el Valle Central han caído cientos de pies. Miles de pozos se han secado, dejando a comunidades enteras sin agua. La tierra misma está colapsando en lugares, hundiéndose hasta 2 pulgadas por mes. En Arizona, fisuras masivas desgarran el suelo del desierto, extendiéndose por más de 1 milla en algunas áreas. A través de las altas llanuras, los agricultores perforan cada vez más profundo, algunos pagando cientos de miles de dólares por pozos que apenas alcanzan reservas decrecientes. Un análisis exhaustivo que cubre 40 naciones, responsables de aproximadamente el 75% de las extracciones de agua subterránea del mundo, ha revelado una realidad alarmante. Los investigadores examinaron datos de más de 178,000 pozos, convirtiéndolo en el estudio más grande de su tipo. Aunque se esperaba un declive constante, la tasa de declive sorprendió a la comunidad científica. Los acuíferos no solo se están reduciendo más rápido que nunca. Las causas son complejas pero interconectadas. A medida que el cambio climático impulsa sequías más largas y calurosas, las comunidades e industrias dependen cada vez más del agua subterránea para compensar la lluvia que desaparece. Cada nueva sequía acelera la extracción, y cada extracción debilita el amortiguador para la próxima sequía. Este ciclo autorreforzante asegura que cuanto más se necesita el agua subterránea, más rápido desaparece.
Para entender hasta dónde podría llegar este proceso, un equipo de científicos modeló 900 escenarios futuros utilizando uno de los modelos de sistema humano-tierra más avanzados del mundo. Simularon diferentes combinaciones de cambio climático, desarrollo económico, demanda de energía, crecimiento de población y política hídrica. En casi todos los escenarios, la extracción de agua subterránea siguió un patrón consistente, un aumento rápido, un pico y luego un declive inevitable. Se proyecta que el pico global ocurrirá alrededor del año 2050, apenas una generación de distancia. Después de eso, se espera que el volumen total de agua subterránea extraída cada año caiga continuamente. No porque los acuíferos estarán vacíos, sino porque el agua estará más profunda, más difícil de alcanzar y mucho más costosa de bombear. El estudio identificó regiones agrícolas clave que están en mayor riesgo: el oeste de Estados Unidos, México, India, Pakistán, China y varios países en Medio Oriente y la cuenca mediterránea. Juntas, estas áreas sostienen casi la mitad de la población del planeta y una parte significativa de la producción mundial de alimentos. A medida que los niveles de agua caen, los pozos deben perforarse más profundos. Los costos de energía aumentan. La infraestructura se tensa. Eventualmente, la extracción se vuelve económica o ambientalmente insostenible. Eso es lo que los científicos quieren decir con pico del agua, el punto en el que la dependencia del mundo del agua subterránea ya no puede aumentar. Los efectos del agotamiento del agua subterránea se extienden mucho más allá de la agricultura. A medida que los acuíferos se reducen, el suelo encima de ellos comienza a colapsar en un proceso llamado subsidencia del suelo. Esto sucede cuando los espacios entre partículas de suelo y roca, una vez llenos de agua, se compactan bajo su propio peso a medida que se retira el agua. El resultado es una pérdida irreversible de volumen subterráneo. En Estados Unidos, un análisis detallado de 28 grandes ciudades encontró subsidencia medible en todas y cada una, variando de 1 milímetro por año a más de 5. Las ciudades que se hunden más rápido incluyen Houston, Dallas, Fort Worth, Nueva York y Chicago. En total, más de 29,000 edificios se encuentran en áreas de alto a muy alto riesgo. Cuando la tierra se hunde de manera desigual, agrieta carreteras, rompe tuberías, distorsiona vías de ferrocarril y debilita los cimientos de edificios. Para las ciudades costeras, el peligro se agrava. La subsidencia reduce la elevación del suelo incluso cuando los niveles del mar aumentan, haciendo que las inundaciones por mareas y las marejadas ciclónicas sean más frecuentes y más destructivas. A nivel mundial, el ejemplo más extremo es Yakarta, la capital de Indonesia. Algunas partes de la ciudad se están hundiendo de 10 a 25 centímetros cada año. Más del 40% del área metropolitana ahora se encuentra por debajo del nivel del mar. La situación se ha vuelto tan crítica que el gobierno indonesio está construyendo una nueva capital en terreno más alto para escapar de la amenaza. Pero Yakarta no está sola. Ciudades en Asia, África y las Américas están experimentando patrones similares a menor escala. Colapsos silenciosos que reflejan declives invisibles bajo tierra. La caída de los niveles de agua subterránea crea otro problema: contaminación. A medida que la presión dentro de los acuíferos disminuye, contaminantes como arsénico y sal pueden filtrarse hacia arriba desde capas circundantes, envenenando los suministros de agua. En regiones costeras, la intrusión de agua de mar puede hacer que los pozos sean permanentemente salados. Incluso en áreas del interior, viejos desechos industriales y productos químicos agrícolas pueden migrar hacia abajo a medida que colapsa la capacidad de filtración natural de los acuíferos. Una vez contaminada, el agua subterránea es extraordinariamente difícil de limpiar. A diferencia de los ríos, no puede ser enjuagada o diluida. Permanece atrapada y tóxica durante décadas, a menudo fuera del alcance humano. El agotamiento del agua subterránea no es solo un problema ambiental, es uno económico. A medida que el agua se vuelve más difícil de acceder, el costo de producción de alimentos aumenta. Las granjas dependientes del riego luchan por sostener rendimientos, elevando los precios globales de alimentos e intensificando la inestabilidad comercial. Las naciones que dependen en gran medida de la agricultura alimentada por agua subterránea enfrentan riesgos crecientes para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica.
Al mismo tiempo, la demanda de energía aumenta drásticamente porque los pozos más profundos requieren más energía para operar. Esto crea un ciclo de retroalimentación. El aumento del uso de energía contribuye a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que amplifican aún más el estrés climático y el riesgo de sequía. A pesar de la gravedad de la crisis, la esperanza aún existe. Los mismos extremos que amenazan la seguridad hídrica también pueden tener la clave para restaurarla. Nuevas investigaciones muestran que el ciclo hidrológico, aunque más volátil bajo el cambio climático, también entrega ráfagas intensas de lluvia capaces de recargar acuíferos si se manejan correctamente. Mientras que la lluvia estacional constante se está volviendo poco confiable, los aguaceros cortos e intensos pueden ofrecer oportunidades excepcionales para la reposición. Capturar esos pulsos requiere infraestructura que absorba en lugar de expulsar agua. Tierras abiertas, humedales y suelos permeables son zonas de recarga naturales. Sin embargo, muchas han sido pavimentadas o desarrolladas. Protegerlas y restaurarlas podría transformar el agua de inundación en suministro futuro. Los sistemas de recarga artificial, cuencas diseñadas, campos de infiltración gestionados y pozos de inyección a acuíferos pueden amplificar este efecto, almacenando agua bajo tierra durante tiempos de abundancia para usarla en tiempos de escasez. Para tener éxito, estas medidas deben combinarse con cambios de política, límites en la extracción, incentivos para la agricultura eficiente en agua y medición precisa de las extracciones. La transparencia de datos y la cooperación entre regiones serán cruciales. El agua subterránea, aunque invisible, cruza fronteras libremente. Su gestión exige un nivel de colaboración rara vez logrado en la política de recursos globales. La historia del agua subterránea es, en esencia, la historia de la civilización humana. Permitió que las ciudades surgieran en desiertos y que los cultivos florecieran en llanuras secas. Impulsó el progreso, pero ahora expone el costo del exceso. Lo que sucede bajo la superficie dará forma al futuro sobre ella. Si el agotamiento continúa, las consecuencias llegarán a cada sector: agricultura, infraestructura, economía y ecosistemas por igual. Pero si se gestiona sabiamente, el agua subterránea podría convertirse en un modelo de coexistencia sostenible entre la humanidad y los sistemas naturales del planeta. El próximo capítulo de esta historia aún se está escribiendo silenciosamente, invisiblemente y profundamente bajo nuestros pies.